En audiencia de primera declaración de la ex candidata presidencial Sandra Torres por caso de supuesto financiamiento electoral ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza, el Ministerio Público da a conocer el número de pruebas que tiene para este caso. Mientras tanto, integrantes del partido Unidad Nacional de la Esperanza accionan para evitar la cancelación de la agrupación política. Ahora consideran que la ley electoral no contempla ese extremo. Menores de edad frecuentemente manejan autobuses urbanos durante la noche, asegura la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo que claramente pone en riesgo la vida de pasajeros, peatones y otros pilotos. En noticias internacionales, autoridades de Bahamas temen que cifra de fallecidos se incremente con el paso de las horas en los destruidos archipiélagos luego del paso del huracán Dorian. Además, muere a los 95 años expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, héroe de la independencia que dirigió esa nación entre 1980 y 2017, hundiendo también su economía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este viernes 6 de septiembre de 2019. Como siempre es un gusto para todo el equipo de noticias de Canal Guatevisión tenerle ya completa esta emisión para informarle de lo más relevante a esta hora. Vamos de inmediato con uno de estos temas: ¿qué ocurre con la situación del dengue en Huehuetenango y qué acciones están tomando las autoridades? Eso lo vemos a continuación. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Iniciamos entonces enlazando con nuestro compañero Mike Castillo, que nos informa que lo que debiera ser la feria de Natividad se ha convertido en actividades puramente religiosas por la suspensión de la fiesta patronal en Chantla, esto debido a los casos de dengue en el lugar. Mike, buenas tardes, adelante. Gracias, William. Buenas tardes. Me encuentro en el santuario Nuestra Señora de Candelaria, aquí en donde estamos en la víspera de la celebración de la Virgen, de la Natividad de la Virgen. Y es que en este municipio las actividades de feria fueron suspendidas por las autoridades debido a la emergencia que se vive por los casos de dengue, que hasta ahora, según las autoridades de salud, sigue en ascenso. En este momento, como pueden ustedes observar, en una de las misas que se lleva a cabo en este lugar hay poca presencia de personas. Esta ha sido la constante durante esta semana y podría mantenerse el resto del fin de semana. Es importante recordar que este es uno de los lugares que es visitado por cerca de 20,000 feligreses que vienen de distintos departamentos, así como de algunos mexicanos que también acuden a este lugar por los milagros que se le atribuyen a la imagen de la Virgen de Plata. Aquí en Chantla, a diferencia de otras ferias, pues no hay absolutamente nada. Las autoridades prohibieron la instalación de ventas aquí en este lugar, en el Parque Central, donde nos encontramos justamente, y es por eso que pues no se están llevando a cabo las actividades. Conversamos con algunos fieles que se encuentran en este lugar y con las autoridades de la iglesia para conocer las expectativas que hay en torno a la celebración de la Natividad durante esta feria inusual en Chantla. La corporación municipal pues acató la disposición de que no se tuviera esta feria. Pero a nivel religioso nosotros seguimos con toda la programación que se había preparado. Estamos acostumbrados a cada año. Siempre vienen mis abuelos, mis abuelitos, mi familia viene aquí por eso. Nosotros sí, en nuestro corazón sabemos que hay fiesta y estamos en fiesta. Espiritualmente con mucha devoción. De acuerdo con las autoridades del área de salud, 2.967 casos de dengue se han reportado en los 33 municipios de este departamento. 6 fallecidos es lo que ha dejado el dengue y una de las principales causas por las cuales fue suspendida la feria en esta localidad. Hasta aquí el reporte, William. Con esta información yo regreso contigo a los estudios por una Guatemala en paz. Reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.
Gracias, Mike, por estas cifras preocupantes respecto a la situación del dengue en el departamento de Huehuetenango. Ahora vamos a enlazar con Héctor Cordero, esto en el departamento de Quiché. ¿Qué ocurre en ese lugar con el propósito de desarticular una banda de narcomenudeo? Se están realizando 10 allanamientos en Santa Cruz. Se allanaron ventas de bebidas alcohólicas y casas particulares. Héctor, adelante con el informe. Compañeros, un gusto saludarlos desde Santa Cruz del Quiché. Pues como bien lo manifestaban, pues se realizaron 10 allanamientos en la cabecera del departamento de Quiché. 8 de ellos fueron realizados en 4 zonas distintas de la ciudad y 2 más fuera del casco urbano. El propósito era desarticular a una banda de narcomenudeo, lo manifestaron las autoridades. Hasta el momento se ha reportado la detención de 2 personas, un hombre y una mujer, aunque el fiscal distrital del Ministerio Público ha indicado que solo una ha sido reportada como formalmente detenida, que es un hombre y al cual estamos a la espera de la información del fiscal distrital. Este es el reporte que tenemos hasta el momento desde el departamento del Quiché. Le estaremos dando seguimiento a estos allanamientos que se dieron aquí en la cabecera de Quiché. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero, Noticiero Guatevisión. Este segmento es presentado por Crediplan GTC de Banco GIT Continental. Tus sueños nos mueven. Y estuvimos informándole a través de nuestras distintas plataformas sobre el inicio y cómo se desarrolla a esta hora la audiencia de primera declaración de la ex candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, que fue detenida por 2 delitos. Esto en el caso de supuesto financiamiento electoral ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza en el año 2015. Financiamiento no reportado y asociación ilícita. Se dio lectura y Sandra Torres también dio a conocer todos sus datos ante la jueza Claudette Domínguez y ahora, como escucharemos a continuación, el Ministerio Público da lectura a por lo menos 90 de 300, afirman 300 medios de prueba que tienen al respecto de este proceso. Escuchemos parte de lo que se realiza a esta hora en esta audiencia. Acta ministerial de fecha 7 de agosto de 2019 suscrita por el auxiliar fiscal Fernando Antonio Aldana Orellana, la cual contiene declaración testimonial del señor Roberto Carlos Dalton Mateu. Acta ministerial de fecha 7 de agosto de 2019 suscrita por el auxiliar fiscal Fernando Antonio Aldana Orellana, la cual contiene declaración testimonial del señor Oscar Rubén Barrios y Barrios. Acta ministerial de fecha 8 de agosto de 2019, suscrita por el auxiliar fiscal Fernando Antonio Aldana Orellana, la cual contiene declaración testimonial del señor Rafael Humberto Ruiz Carrión. Oficio sin número de fecha 1 de agosto de 2019, firmado por el señor Jaime Eduardo Farrach Gadala María, auxiliado por el abogado notario José Eduardo Martí Báez, mediante el cual remite documentación de soporte, cheques, facturas, imágenes relacionadas a declaración testimonial de fecha 31 de julio de 2019, relacionado a prestación de servicios de publicidad de la entidad dinámica publicitaria en vallas a favor del partido político Unidad Nacional de la Esperanza UNE durante el año 2015. Acta ministerial de fecha 1 de agosto de 2019, suscrita por el auxiliar fiscal Fernando Antonio Aldana Orellana, mediante la cual se documenta la entrega del señor Derrick Antonio Maldonado Suchité de 19 folios que contienen fotocopias simples de control de vuelos de helicópteros correspondientes a las aeronaves identificadas como TG-TOR y TG-GAC, correspondientes a documentación de soporte de la declaración testimonial del señor Byron Giovanni Maldonado Suchité, oficio identificado como GIB número 07-155-2019, de fecha 12 de julio de 2019, firmado por la Vicepresidencia Senior Cumplimiento del Banco GIT Continental S.A., en donde remiten información relacionada a un número telefónico utilizado por el señor Flavio Rodolfo Montenegro Castillo. Memorial de fecha 4 de marzo de 2019, firmado por el abogado y notario Carlos Andrés López Coronado y el señor Ariel Colnesher Valenzuela, en donde remiten información relacionada a compras de pintura realizadas a Grupo Solid S.A.
por parte de las entidades Droguería Colón S.A. y Compañía Agrícola Industrial Solesa S.A. durante el año 2015. Memorial de fecha 12 de marzo de 2019 firmado por el abogado notario Jonathan Antalef Rochman y el señor Ariel Colnesher Valenzuela, en donde remiten información relacionada a una factura por compra de pintura realizada a Grupo Solid S.A. por parte de la entidad Droguería Colón S.A. durante el año 2015. Oficio sin número de fecha 6 de junio de 2019 firmado por Telefónica Móviles Guatemala, Sociedad Anónima, en donde remiten información relacionada a 5 números telefónicos. Oficio sin número de fecha 24 de junio de 2019 firmado por Telefónica Móviles Guatemala S.A., en donde remiten documentación de soporte de las personas titulares de 5 números telefónicos. Oficio sin número de fecha 10 de junio de 2019 firmado por Luis Antonio Yaquián, de Enlace de Asuntos Estatales y Asuntos Corporativos de Comunicaciones Celulares S.A. Activo, en donde remiten información relacionada a 37 números telefónicos. Oficio sin número de fecha 25 de julio de 2019 firmado por Elder Omar Pérez, representante legal de Compañía Agrícola Industrial Solesa S.A., en donde remite información relacionada a 2 líneas telefónicas. Oficio sin número de fecha 11 de julio de 2019 firmado por Rosa María Vicente de Agropecuaria La Esperanza S.A., en donde remiten información relacionada a 2 números telefónicos. Oficio sin número de fecha 19 de junio de 2019 firmado por el licenciado Samuel Mejía de León de Laboratorio y Droguería Donovan Huerque AG S.A., en donde remiten información relacionada a un número telefónico. Oficio sin número de fecha 13 de julio de 2019 firmado por Eduardo Casasola, representante legal de la entidad Delicarnes S.A., en donde remiten información relacionada a una línea telefónica. Oficio sin número de fecha 19 de junio de 2019 firmado por Guillermo Alberto Rosales Pérez, representante legal de la entidad Tecniescan de Guatemala S.A., en donde remite información relacionada a una línea telefónica. Oficio sin número de fecha 16 de julio de 2019 firmado por Gema de Los Ángeles López Fuentes, representante legal de la entidad Servicios de Plantas y Construcciones S.A., Ceplacosa, en donde remite. Observamos en pantalla a la ex candidata presidencial Sandra Torres, que de nuevo se presentó tal y como estaba planificado este día a esta audiencia de primera declaración. ¿Cuál es el proceso? Caso de supuesto financiamiento electoral no reportado en el Partido Unidad Nacional de la Esperanza para el año 2015. Reiteramos que la voz que se escucha en este momento es del fiscal del Ministerio Público, que está dando lectura a por lo menos 300, que son los medios de prueba con los que cuentan en esta investigación. Ya lleva por lo menos unos 90 de estos medios de prueba en toda esta investigación que se realizó conjuntamente entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En imágenes que observábamos en el desarrollo de esta audiencia se observaban también a por lo menos 2 diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza que acompañan a la ex candidata en esta audiencia. A lo largo de esta emisión y también a través de nuestras redes sociales daremos seguimiento, pues se tiene planificado que se desarrolle también en este proceso escuchas telefónicas, así que estaremos pendientes de conocer qué es lo que presenta el Ministerio Público. Continuamos nosotros con más noticias, pero esto es lo que está ocurriendo ahora en Torre de Tribunales. ¿Qué nos mueve en GIT Continental? Nos mueven los que tienen la fuerza para crecer. Los que tienen el coraje para ser unos completos extraños. Los que van más allá. Para eso existe Banco GIT Continental. Para apoyar los sueños de todos los guatemaltecos. ¿Quieres cuidar de ellos o quieres formar tu propio destino? En Banco GIT Continental hay un plan con el mejor financiamiento y asesoría para tus sueños. GIT Continental. Tus sueños nos mueven. Y a raíz de estas denuncias de supuesto financiamiento electoral ilícito, se ha solicitado también al Tribunal Supremo Electoral la cancelación del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, pues los integrantes de este partido hoy anunciaron acciones para evitar la cancelación de la agrupación política, considerando que la ley electoral no contempla ese extremo. La información la tiene Dulce Rivera. Dulce, adelante.
¿Qué tal, William? Muy buenas tardes. Integrantes del partido UNE han emprendido una serie de acciones para evitar la cancelación de esta agrupación política. La primera de ellas es un amparo que presentaron ante gestión penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que están manifestando su inconformidad ante el oficio que la FESI envió al Tribunal Supremo Electoral, en el que se les solicitó iniciar el proceso de cancelación de esta agrupación política. Pero también los diputados de la UNE han anunciado que estarán denunciando a los fiscales de la FESI por abuso de autoridad. Al presentar esta nota, los señores fiscales cometieron un delito, abuso de autoridad, por lo cual también vamos a presentar una denuncia contra los dos fiscales, contra el señor Andrés González y contra el señor Juan Francisco Sandoval, por abuso de autoridad, porque no pueden presentar ellos una solicitud de cancelación porque no les compete, porque el delito no estaba vigente, porque ya generó estado, se estarían cometiendo varios delitos y varias violaciones al debido proceso. Según los congresistas, no hay motivos para la cancelación del partido UNE, debido a que ya hace algunos años el mismo TSE auditó esa campaña electoral, de la cual se le está acusando a la UNE de tener anomalías en su financiamiento, pero además porque aseguran que en 2015 la ley electoral no contemplaba este tipo de sanciones para el partido político. El tema de la UNE es que la UNE sale nítida en la auditoría del 2015. Ni multas. Nos pusieron 21 hallazgos, desvanecimos todos los hallazgos, no tuvimos ninguna multa. Y la auditoría está aprobada y resuelta favorable por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es por ello que en el año 2017, cuando intentan cancelar la UNE, el Pleno de Magistrados rechaza la cancelación porque no procede volver a auditar un periodo que ya fue auditado. Entre la acusación que está por parte del Ministerio Público es que el partido UNE se financió de manera anómala para la campaña de 2015 con 27 millones de quetzales, los cuales no fueron registrados ante el Tribunal Supremo Electoral. Por este mismo caso, la secretaria general Sandra Torres fue capturada y está pues en una audiencia específicamente el día de hoy. Además, también se han tenido pues algunos antejuicios en contra de otros integrantes de esta agrupación política. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Cuando regresemos, despiden a uno de los soldados asesinados en Semuy 2, en el Estor Izabal, en un hecho que ocurrió el pasado martes. Continuamos con la información a esta hora. Enlazamos con nuestra compañera Andrea Domínguez, que se encuentra en el municipio de Villanueva, donde se le dio el último adiós a uno de los elementos del ejército que fue asesinado en Semuy 2, en el Estor Izabal, caso que aún continúa bajo investigación. Andrea, buenas tardes. Adelante con la información. Buenas tardes, así es, y es que hasta hace unos momentos acaba de ser ya enterrado el oficial alférez del Ejército de Guatemala, quien murió en esta emboscada, Carlos Steven. Me acompaña el papá del oficial. Don Carlos, ¿cómo era su hijo? Como toda persona, disciplinado, cariñoso con sus hijos y muy cariñoso con nosotros, especialmente con la mamá, Odilia, que lo consentía, como cualquier persona que ama a su familia, mi estimada. Tenía 27 años. ¿Cuándo decide él o por qué decide formar parte del ejército? Pues como le he contado, varias veces él pasaba enfrente de la Escuela Politécnica cuando yo lo llevaba al centro, y siempre la Escuela Politécnica ha puesto un rótulo que dice: los hijos predilectos de la gloria y el honor, y él se le quedó, y cada vez que miraba un rótulo, ahí voy a estar, papá, me decía, yo voy a ir a esa Escuela Politécnica. Y para contarle, señorita, él en el año 2006 y 2007 estuvo en transmisiones del ejército, donde sacó su bachillerato. De ahí solicitó entrar a la gloriosa Escuela Politécnica, ingresa con la promoción 146, está un año en la Escuela Politécnica, y en el año 2008, después de obtener el espadín, lo nombran para irse a la Escuela Naval del Puerto San José,
a seguir su carrera como marino de la Marina Nacional. Llevaba 8 años formando parte del ejército. ¿Qué le comentaba a él? ¿Qué era lo que él vivía? Sobre todo entiendo que la mayor parte de su carrera ya como oficial la hizo en Izabal. Pues fíjese, señorita, que casi no platicábamos de su carrera militar. Yo siempre le recomendaba que tuviera cuidado, que donde él anduviera, Dios me lo guardara. Tengo entendido que los subalternos lo querían mucho porque él era una persona que respetaba al ser humano, y él varias veces lo visité en un comando y primero comía su tropa y después comía él. Esta trágica tragedia y esto que pasó, ¿qué es lo que ustedes ahora como familia piden, verdad? Deja en la orfandad a su esposa Andreina y a sus 2 hijos, Daniel y Christopher, de 6 y 4 años respectivamente. ¿Qué piden como familia? Pues le voy a ser honesto, nosotros somos cristianos, no pedimos nada, no que más que Dios bendiga a la familia que estamos pasando en estos momentos y que la ley sea que se encargue de eso. Nosotros no estamos pidiendo nada, mi estimada señorita. Muchas gracias. Estas han sido las declaraciones del papá del oficial Carlos Steven, quien perdió la vida en esta trágica emboscada que, como ya señalaban, está bajo investigación en Izabal. Él fue enterrado acá en el cementerio general de Villanueva y la familia prácticamente deja todo en manos de Dios y solo en este momento como familia estarán juntos para poder apoyar principalmente a los 2 niños que él tenía y que lo han descrito como un hombre y un padre amoroso con ellos, también disciplinado, pero que según señala don Carlos, su hijo era todo lo contrario con sus 2 hijos. Él era amoroso, cariñoso e incluso cuando estaba en casa se dedicaba el 90% de su tiempo a compartir y a jugar con ellos. Con esta información yo regreso con ustedes a Estudios Centrales por una Guatemala en paz. Andrea Domínguez y en cámara Miriam Figueroa. De inmediato vamos a conocer más al respecto de lo que se ha llevado a raíz de la muerte de estos 3 elementos del Ejército de Guatemala. Los diputados conocieron en segunda lectura el estado de sitio decretado en 22 municipios de 5 departamentos. Esta vez no hubo discusión y solo se dio a trámite, pues los congresistas esperaron por más de 40 minutos debido a que el quórum no alcanzaba los 80 votos necesarios. La Junta Directiva del Congreso convocó a una nueva sesión para mañana sábado a las 11 de la mañana, donde se espera que conozcan de nuevo este estado de sitio en tercera lectura e incluso lleguen a aprobarlo en redacción final. Y aún existe incertidumbre en los vecinos de esos 22 municipios de los 5 departamentos donde se decretó este estado de sitio. Los comercios están cerrando temprano y las actividades están siendo suspendidas. Calles con poca circulación. Nos reporta a esta hora nuestro compañero Donny Stewart desde el departamento de Izabal. Donny, adelante. Gracias, William. Aquí nos encontramos en el departamento de Izabal, donde pues continúan el estado de sitio decretado, aún no ratificado. Sin embargo, se realizan diversas actividades acá en torno a este estado de sitio. Para explicar un poco, algunos comercios han tomado la disposición de cerrar en horario de la tarde. Normalmente estos comercios cierran a las 9 de la noche en esta localidad. Sin embargo, ahora lo están haciendo a las 5 de la tarde. Esto, según nos explicaban, es una medida en torno al estado de sitio decretado. De igual manera, algunas actividades cívicas ya han sido oficialmente suspendidas. Este día se llevaría a cabo la elección de Niña y Señorita Independencia en la localidad y el evento fue suspendido.
Esto en Puerto Barrios, pero en el municipio de Morales, en Los Amates y Livingston sí se están llevando a cabo las actividades en torno a las fiestas de independencia, pero están a la espera de que las autoridades confirmen si se llegará a suspender. Algo que nos comentaban es que el ingreso de antorchas que normalmente se realiza acá alrededor de la medianoche sería en esta oportunidad trasladado al mediodía. Al mediodía se estarían recibiendo las antorchas el día 14 de septiembre, pero falta la información oficial que decrete que así se llevará a cabo. Comentarles también de que en el municipio del Estor se han iniciado algunas actividades, algunas inauguraciones de proyectos que se tenían programadas, se están llevando a cabo, pero también están a la espera de que se forme o que se informe de manera oficial la situación de cómo quedará el estado de sitio, porque ya se están llevando a cabo unos procesos de investigación por parte de las autoridades del Ministerio Público, el Ejército de Guatemala también y Policía Nacional Civil. Se tiene la identificación de algunas personas que posiblemente pudieron estar involucrados en los actos contra los elementos del ejército. De esta cuenta pues se llevan a cabo estas investigaciones, pero imaginamos de que las autoridades estarán rindiendo el informe necesario cuando ellos lo consideren. Esta es la información que tenemos desde acá, desde Izabal, en el estado de sitio, que todo transcurre con una tensa calma. Como les indicamos, algunos comercios han tomado la disposición de cerrar temprano. Durante las noches las calles se ven un poco vacías. También en el día no es la circulación normal de personas en esta área portuaria. Regresamos con ustedes al estudio por Una Guatemala en Paz, Donny Stewart. Gracias, Donny, por este informe y en otro de los temas que resulta preocupante por las cifras. A pesar de que según la municipalidad capitalina se efectúan operativos para controlar a los pilotos de los buses rojos, la Procuraduría de los Derechos Humanos asegura que persiste el problema de que menores de edad están conduciendo estas unidades, especialmente durante la noche. El problema se ha detectado en varios sectores como las colonias Betania y Canalitos en la zona 7 y 24 respectivamente, en donde menores de 16 o 17 años conducen las unidades del transporte público, se informó en la Defensoría del Usuario de la Procuraduría de Derechos Humanos. Hay alguna información también de parte de los usuarios que viajan pues dentro del autobús consumiendo bebidas alcohólicas, y eso pone aún suma riesgo a la conducción de este tipo de personas que no están calificadas ni poseen la licencia apropiada ni la edad mucho menos para hacerse responsables en algún momento conduciendo este tipo de autobuses. Muchos de ellos, y no es un secreto ni es denigrar el transporte público, ya tienen pues están en una especie de chatarra, pues algunos de ellos ya no deberían de estar circulando. Guerra recomienda que la Superintendencia de Transporte Público haga más operativos durante la noche, ya que de esta manera se tendrá un mejor control sobre los conductores. Hay una práctica, mala práctica por cierto, en donde se requiere mayor presencia de autoridades en las calles, en avenidas, bulevares y en algunos puntos, por ejemplo en Canalitos, donde hay menores de edad conduciendo unidades de transporte tanto urbanas como exurbanas, principalmente en hora pico, en hora de la noche o madrugada, donde hay menor presencia de policías o de autoridades. Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad Capitalina, refirió que se efectúan operativos nocturnos a través de la Superintendencia de Transporte Público y no tienen denuncias de dicha situación, aunque sí varias quejas por pilotos que fuman mientras conducen, que llevan música a alto volumen y por cobrar tarifas de pasaje no autorizadas. Amílcar Montejo, vocero de la entidad metropolitana reguladora de transporte y tránsito, indicó que este año han sorprendido a 3 menores de edad al volante de buses urbanos, aunque según la Procuraduría de Derechos Humanos, el problema también se ha observado en los buses extraurbanos. En la Dirección General de Transporte se asevera que el último caso fue registrado en el 2016. Por Una Guatemala en Paz, con imágenes de Claudia Martínez, reporta para Noticiero Guatevisión José Manuel Patzán. Y otro de los temas que genera alerta es la desaparición de menores de edad, y el sistema de alerta temprana Alba Kenneth está reportando aproximadamente 14 denuncias diarias de desaparición de niños y niñas, como nos reporta el informe de nuestra compañera Suseli Contreras. Suseli, bienvenida. Adelante.
Gracias, William. Buenas tardes. Del año 2013 a la fecha, del 5 de septiembre del año 2019, el sistema de alerta Alba Kenneth reportó alrededor de 35.000 casos de niñez desaparecida. De estas alertas activadas, la mayoría han sido desactivadas, quedando únicamente alrededor de 6.000 que mantienen el protocolo de búsqueda de la niñez desaparecida en el país. El procurador de los derechos humanos, precisamente el defensor de la niñez, Luis Fernando de León, dice que la mayoría de los casos, precisamente refiriéndose en adolescentes, se van de los hogares debido a la violencia que sufren en los hogares. En una buena medida y un gran porcentaje se debe a los procesos de violencia intrafamiliar. Hay adolescentes o niños que son sometidos a tratos muy crueles y a un extremo de violencia, y ya en su desesperación y como no tienen a veces a quién acudir, toman esa decisión. Y es importante y fundamental que el cambio en el trato a lo interno de la familia, en el seno de la familia, debe de cambiar. Los sistemas ya de violencia ya no se deben de permitir a estas alturas. Hay otras formas de poder modificar las actitudes de los hijos y de tener un cuidado adecuado, digno y decente. Ante los miles de niños en situación de abandono, los defensores de la niñez han detectado la debilidad institucional y también la falta de presupuesto enfocado a la niñez. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Claudia Martínez. Y a nivel internacional, el expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, héroe de la independencia y que dirigió con mano de hierro el país africano entre 1980 y 2017, hundiendo su economía, falleció a los 95 años. El fin de una era en Zimbabue. El expresidente Robert Mugabe, que dirigió con mano de hierro el país africano entre 1980 y 2017, falleció a los 95 años. Mugabe tomó las riendas de la antigua Rodesia tras su independencia en 1980. Durante su mandato de 37 años, uno de los más largos del continente africano, pasó de ser héroe de la independencia y amigo de Occidente a tirano que provocó el hundimiento económico de su país. Su política inicial de reconciliación en nombre de la unidad del país le valió elogios generales, especialmente en las capitales extranjeras. Pero rápidamente, el héroe mostró mano dura con sus opositores. Sus abusos contra la oposición, fraudes electorales y sobre todo una violenta reforma agraria lanzada en 2000 recibieron las condenas de Occidente. Considerado durante mucho tiempo como insumergible, fue abandonado progresivamente por los fieles a su régimen. Y a finales de 2017, tras un golpe de estado del ejército apoyado por su partido, el entonces jefe de estado más longevo del planeta se vio obligado a dimitir. Fue reemplazado por su ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa, al que había destituido poco tiempo antes. Soberano provocador y acostumbrado a métodos impactantes, Mugabe provocó a menudo tanto la indignación de sus detractores como los aplausos de sus partidarios. Y precisamente respecto a lo que se espera de las lluvias para los próximos días, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres está brindando de nuevo recomendaciones a las distintas poblaciones. Esto, en lo que se esperaría, son las próximas precipitaciones. Dadiana Cabrera con el informe. Dadiana, adelante, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Les saludo desde el interior de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en donde, según el boletín que les ha enviado el INSIBUMEN, ellos tienen conocimiento de las lluvias que van a presentarse este día y el fin de semana, pero es el vocero, David de León, quien nos tiene más detalles sobre estas lluvias que se esperan en las próximas horas. Bueno, así es, el INSIBUMEN nos da a conocer sobre la condición que se esperaría para este fin de semana. Recordemos, hemos tenido ya en horas de la tarde y noche principalmente las lluvias que han sido de moderadas a fuertes en algunos sectores del país. Esa situación se espera que prevalezca durante este fin de semana y es importante tomar en cuenta, y es una de las preocupaciones que hemos expresado también a los alcaldes y a los gobernadores, es la saturación de agua en los suelos, y con el registro de lluvias que se esperaría para los próximos días pueden registrarse derrumbes, deslizamientos o también pueden darse inundaciones súbitas con el crecimiento de algunos ríos, algunas quebradas específicamente, pero es la situación o lo que se esperaría para este fin de semana. Pedimos a la población mucha precaución tomando en cuenta este pronóstico. Si nos pudiera brindar algunas
¿Qué puede hacer la población? Algunas prevenciones que ellos pueden tomar, máxime si se encuentran cerca de lugares en riesgo. Bueno, sí es importante tomar en cuenta, por un lado, el pronóstico que ya nos ha compartido INSIBUME, que es la situación de lluvias que se va a presentar, y luego también considerar, por ejemplo, si vivimos en un área cercana a un río o para llegar a nuestra casa tenemos que cruzar un río, evitar hacerlo si el río está crecido. También tener mucha precaución en nuestra casa, identificar si existe algún tipo de problema, por ejemplo, vemos filtraciones, hay algún sonido, algún retumbo, esto puede ser indicio que está ocurriendo algo bajo la superficie, entonces es importante que lo puedan compartir con las autoridades y tener a la mano los teléfonos de los cuerpos de socorro, preparada la mochila a las 72 horas, en fin, es parte de lo que podemos recomendar en esta oportunidad. Muchísimas gracias por esta información, así que ya sabe, tenga a la mano los números de los bomberos y también el número de la Conred por cualquier situación que llegara a suscitarse. 119 es el número que tiene actualmente habilitado esta institución. Es la información que tengo y con la que regreso al estudio principal. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Eric Ávila. Y autoridades de las Bahamas temen la cifra final del número de muertos mientras empieza la limpieza de los escombros. La tormenta azotó este día Carolina del Norte en la costa este de los Estados Unidos con lluvias torrenciales y vientos feroces. La cifra final de muertos por el huracán Dorian en las Bahamas podría ser impactante según sus autoridades. Dorian era un huracán de categoría 5, la máxima posible, cuando tocó tierra en Bahamas el domingo. La extensión del daño en el norte del archipiélago comenzó a conocerse el jueves, a medida que los equipos de socorro lograban recorrer el área para rescatar sobrevivientes y llevar ayuda a las víctimas. El panorama es desolador, con cientos de casas destruidas hasta los cimientos, campos enteros de escombros e inundaciones generalizadas. Este es el peor huracán que hayamos visto en las Bahamas. Es el peor que hemos podido ver. Miles de personas han quedado sin hogar y Naciones Unidas dijo que 70.000 necesitan ayuda inmediata. Si quieren reconstruirla, volveremos, pero no veo por dónde pueden empezar. No hay electricidad, no hay agua, no hay nada, no tiene sentido. La isla de Abaco es como un pueblo fantasma. El Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami degradó el viernes a Dorian a categoría 1 cuando llegó a Outer Banks, una cadena de islas en la costa de Carolina del Norte. Sin embargo, aclaró que la tormenta aún avanzaba con vientos de 150 kilómetros por hora y advirtió sobre olas potencialmente mortales. Y Honduras ha declarado emergencia por una severa sequía que tiene a las principales ciudades del país sin suficiente agua para consumo humano y que causó pérdidas de cosechas que podrían derivar en un desabastecimiento de alimentos. Honduras declaró el jueves emergencia por una severa sequía. El presidente Juan Orlando Hernández anunció el arribo de un equipo de expertos israelíes que ayudará a definir programas de almacenamiento y uso del agua en las zonas más afectadas. El mandatario explicó además que la sequedad actual del subsuelo seguirá afectando en el futuro. La falta de lluvia de hoy va a repercutir el próximo año en más incendios. Según el Sistema Estatal de Agua, Tegucigalpa es una de las zonas más golpeadas, con racionamiento del servicio residencial cada 5 días, al bajar a 20% los niveles de las dos principales represas que abastecen al 1.300.000 habitantes de la capital. Las lagunas de Jucutama de 400 hectáreas y Ticamaya de 317 cerca de la costa caribeña se enfrentan a la desaparición debido a la sequía. Nosotros nos subsistimos del alimento, pescamos para poderlo sostener. Las autoridades estiman que en las áreas donde se cultiva la mayor parte de maíz en Honduras se perdió 41% de la cosecha y que la sequía es tan grave que el ganado ha estado muriendo por falta de agua en el oriental departamento de Olancho, donde se desplegará equipo para perforar pozos. La Comisión Permanente de Contingencia señala que el cambio climático ha hecho que el fenómeno de El Niño, causante de sequías, se produzca cada 2 años, cuando en décadas anteriores se registraba cada 7. Añadió que a consecuencia de que se seque el manto freático, las aguas subterráneas están cada vez más profundas, haciendo más difícil que ríos, lagunas y embalses se llenen con las lluvias.
Y conoce cómo cuidar sus oídos. Los expertos nos dan algunos consejos para evitar dañarlos y tener repercusiones como la pérdida de la audición. El segmento de salud es presentado por Siam. Adquiere hoy tu plan familiar por 250 quetzales mensuales. Recuerda, Siam es para público en general y asegurados. La Organización Mundial de la Salud estima que 466 millones de personas en todo el mundo padecen de pérdida de audición discapacitante. La mitad de estas pérdidas son prevenibles con inmunización, tratamientos y con hábitos saludables para cuidar el oído, en especial si hablamos de su limpieza. Es muy importante para tener una buena salud auditiva no usar hisopos. Nosotros estamos acostumbrados a usar hisopos porque creemos y pensamos que los oídos deben estar limpios y los oídos no se limpian porque el cerumen que nace de nuestros oídos es protección. Es muy importante no estar expuestos a ruidos muy fuertes porque esto hace que el nivel de audición disminuya y necesitemos de algún aparato auditivo posterior para tener una mejor audición. Necesitamos también que cuidemos bien a nuestros niños porque con ellos hemos encontrado en diferentes lugares del país con las jornadas auditivas que realizamos, cuerpos extraños, por ejemplo, aretes en el tímpano. Esto hace y provoca que el niño pueda romper su tímpano. Cuando alguien rompe su tímpano, en muchos de los casos, pues pierde audición. Los expertos también sugieren escuchar música con audífonos a poco volumen. El ideal es que si le hablan, usted pueda escuchar. Además, no se automedique ni coloque gotas de ningún tipo sin consentimiento médico. Para Noticiero Guatevisión, Juan Diego González e Ingrid Reyes. El segmento de salud fue presentado por Siam. Adquiere hoy tu plan familiar por 250 quetzales mensuales. Recuerda, Siam es para público en general y asegurados. Cuando regresemos, conozca cuáles son los centros de emprendimiento del Ministerio de Economía que se ubican ahora en la capital. Muertes violentas, agresiones sexuales, embarazos en adolescentes y migración de niños y jóvenes fueron problemáticas que se abordaron en una concentración de peluches en la que se refiere que los juguetes son los testigos de los peligros que sufre la niñez en Guatemala. María José Longo nos informa desde Quetzaltenango. Adelante. Feliz tarde en el estudio. Este viernes en Quetzaltenango se realiza una concentración de peluches. Una iniciativa bastante curiosa, pero que ha llamado la atención de familias para que se acerquen y puedan conocer lo que tienen que decir los peluches, a lo que sufren los niños y adolescentes en Guatemala y que muchas veces, de acuerdo con esta campaña, son los juguetes, son los peluches los únicos testigos. Por medio de la iniciativa se han dado a conocer cifras a la población y también se les invita a donar peluches para llevar a las áreas rurales de Quetzaltenango. De acuerdo con la información, 116.773 casos de embarazos se reportaron durante el 2018 en niñas y adolescentes, además de un promedio a nivel nacional de 2 niños que mueren de forma violenta. Es una analogía porque pensamos que lamentablemente muchas veces cuando los niños y niñas sufren de violencia o son abusados, muchas veces los juguetes son sus únicos testigos. Entonces, en esta ocasión son ellos los que salen a las calles a alzar la voz por la niñez. Entonces es feo de que entre todos nos estemos, en vez de apoyarnos, en vez de darnos una mano de amor, de amistad, nos demos solo la mano para causarnos daño, ¿verdad? 136 casos de abuso sexual en niñas de 1 a 4 años. Todo eso no nos está diciendo la debilidad que tienen los niños, sino nos está indicando la debilidad que tenemos los adultos en cuanto a cómo proteger a nuestros hijos de todas estas situaciones. Increíble, pero son cifras altas. Yo creería que con esta forma de poder concientizar a todos los adultos o a todas las personas, podríamos evitar que muchos niños sean maltratados. Otro de los temas que se ha abordado por medio de esta iniciativa que se titula Soy su voz, se ha
dado a conocer también cifras en cuanto a temas de migración, un problema que también afecta a los niños y adolescentes quienes se exponen en ese trayecto migratorio. En cuanto a esto, han dado a conocer que 13.530 niños, niñas y adolescentes fueron retornados a Guatemala en el 2018. Regreso al estudio desde Quetzaltenango por una Guatemala en paz, María Longo. Y de Quetzaltenango nos vamos a ir hacia Antigua Guatemala. Nos encontramos con nuestro compañero Julio Sicán. Unos 40 emprendedores de Zacatepeques están participando en la primera feria de este tipo, esta conocida como Emprendefer, con el fin de dar así a conocer los productos, empresas e ideas. Julio, buenas tardes. Adelante con la información. Buenas tardes, William. En el estudio me encuentro en el Parque Central de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, donde esta mañana se lleva a cabo la primera feria de emprendedores de Zacatepeques. Y para eso hablo con Manuel Sagastume. Él es asesor de la Red Nacional de Emprendedores. Bienvenido a Guatevisión. A ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos hoy haciendo el lanzamiento de más de 40 empresas nuevas para Zacatepeques. Este es resultado de un proceso de formación y capacitación de la Red Nacional de Grupos Gestores y el Banco de los Trabajadores a través del programa Emprendo por ti Zacatepeques. Aquí los emprendedores están mostrando lo mejor de sus ideas, de sus productos y servicios. ¿Qué tipo de ideas y de productos se muestran? Hay una diversidad de productos. Guatemala tiene la capacidad y el potencial de desarrollar productos, servicios, artesanías, moda, tecnología, repostería, gastronomía, como es nuestra Guatemala, ¿verdad? Bueno, muchas gracias al señor Sagastume y nosotros seguimos entrevistando a una de las emprendedoras. ¿Su nombre? Elubia Esperanza Pérez Equén. Bien, cuéntenos de qué se trata el producto que usted está exponiendo esta mañana. Bien, esta mañana yo le estoy ofreciendo helados de yogur endulzados con mermelada. La mermelada está endulzado con canela, pensando en la gente diabética, porque nosotros hacemos el yogur, lo que le echamos para espesar es a base de papa, por eso es libre de gluten. Ajá. Bueno, quiero contarles que en esta feria de emprendedores participan más de 30 empresarios que han tenido una idea, la han podido concretizar y ahora están mostrando su producto y servicio. Con esta información yo vuelvo a estudios principales. Por una Guatemala en paz, desde San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Julio Sicán. Muy bien, muchas gracias. Y seguimos con temas que tienen que ver con la economía, porque en mayo de este año se pusieron en marcha los centros de emprendimiento por parte del Ministerio de Economía. Estos se ubican en la ciudad capital. Aquí los que sueñan con ser emprendedores reciben asesoramiento y en el año se espera haber capacitado alrededor de 1.200 emprendedores. Es Paula Osaeta quien complementa la información. Paula, adelante. Hola William, buenas tardes. El Ministerio de Economía, a través de la Ley de Fortalecimiento de Emprendimiento, ha abierto 23 centros de emprendimiento en toda Guatemala. Estos son espacios en donde las ideas de los guatemaltecos se pueden hacer realidad. Lo importante es, bueno, primero poder cumplir con los requisitos, o sea, que uno sepa que puede cumplir con los requisitos. Estos requisitos son tener una idea de negocio, ser mayor de edad, y bueno, contar con estudios por lo menos de diversificado. Esto es por el tipo de herramientas, metodologías y conceptos que se brindan en los centros de formación para el emprendedor. Entonces, por eso mismo siempre pedimos este tipo de requisitos. ¿Cómo se pueden acercar? Pues por medio de las páginas de las redes sociales del Ministerio de Economía y el Viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Por ahí pueden averiguar cuáles son los centros y cuáles son los contactos para poderse acercar a cada uno de ellos. Además de apoyar a quienes tienen la intención de ser emprendedores, el Mineco también tiene 5 centros de incubación en donde se da apoyo a emprendimientos que tienen más de 6 meses de haberse lanzado. Estos centros ya son para emprendedores que ya llevan 6 meses en el mercado, formalizados y que tienen una idea con potencial innovador. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. El primer módulo son ideas y modelos de negocio, cómo uno puede trabajar modelos de negocios ágiles. 2 son el segundo módulo, estamos hablando de desarrollo de prototipos y validación de estos prototipos, de su producto, de su servicio. El módulo 3, trabajamos muchas herramientas del tema legal, del tema financiero y el tema de comercialización para que usted se prepare al momento de salir al mercado.
Y el cuarto módulo estamos hablando de pitch de negocios, cómo yo puedo presentar mi negocio frente a un panel de inversionistas, frente a clientes. Cuando usted obtiene su certificado o su diploma de que ya cursó en el centro, nosotros lo vinculamos con programas como becas, beneficios, también algún financiamiento en especie, en cuestión de asesoría técnica, por ejemplo, en diferentes áreas, y también con algunos programas de capital semilla que tienen nuestros aliados de las redes de emprendimiento. Estamos hablando de capital semilla que les va a servir para desarrollar su negocio o para empezar a crear sus prototipos. Cada centro de emprendimiento tiene capacidad para atender a 50 emprendedores y según el Ministerio de Economía, dentro de sus planes está abrir más centros de este tipo el próximo año. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Esvin García. Y con estos consejos para desarrollar empresas, nosotros nos despedimos como siempre agradeciendo su sintonía e invitándolos a las 18:21 para que conozcan más noticias. Con permiso, muy buen provecho.